Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Para nosotros es un honor que se encuentren aquí realmente participando de este programa de la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realmente mucho valoro. No les quiero tomar demasiado tiempo, pero sí quiero mencionar algunas pequeñas cositas. Una está vinculada a que siempre pensé, como bibliotecaria, que el primer eslabón, el primer contacto que los niños tienen con la lectura y con las bibliotecas es en las escuelas. O sea que el papel de ustedes como docentes, bibliotecarios en ese ámbito es para mí de fundamental importancia. Son el primer eslabón, vuelvo a reiterar, en esa cadena fenomenal que consiste en establecer un vínculo, en primer lugar, con los maestros, para tratar de ayudarlos a ellos mediante los diferentes servicios que nosotros podemos brindar como bibliotecarios, para que ellos preparen sus clases, preparen sus diferentes charlas, y también son quienes van a ayudar a los alumnos para que traten de realizar los trabajos que los docentes les solicitan. Papel muy importante hoy día, donde prácticamente los niños y no tan niños, lo primero que consultan es Internet. Y creo que todos ustedes deben tener muy claro que en Internet no está todo por un lado y que tampoco todo lo que está en Internet es valioso. De modo que tienen un papel fundamental en la enseñanza de búsqueda de la información, pero también cómo se usa esa información. No solo es enseñar las diferentes herramientas a través de los cuales tanto los maestros como los alumnos pueden utilizar todo esto nuevo que va surgiendo con las nuevas tecnologías de la información, sino también el uso que le van a dar a esa información. El papel nuestro es fundamentalmente de brindar servicios. En el caso de ustedes, a los maestros, a los alumnos, a los padres y a todo lo que rodea el entorno de la escuela. Fomentar y promocionar la lectura, que es también uno de los pilares que mueve a los talleres que ustedes van a compartir durante todos estos días. Fomentar también el uso de otras bibliotecas. Para nosotros realmente nos sentimos muy felices de que estén estos días compartiendo estos talleres en el ámbito de la Biblioteca Nacional. Nos encantaría que puedan lograr que las diferentes escuelas realicen visitas a la biblioteca para que los diferentes chicos en los diferentes niveles puedan ir conociendo qué pueden encontrar en este edificio un tanto raro que se encuentra en Agüero 2502. Y también decirles finalmente que disfruten, estoy convencida que van a disfrutar los talleres de estos días y de los espacios de la Biblioteca Nacional. Son bienvenidos y esta es la casa de ustedes. Gracias.
Hola, hola. Bueno, muchas gracias, directora Elsa Barber. Voy a presentar muy brevemente al tallerista de hoy. Es el profesor Carlos Silveira, maestro normal nacional, profesor en Ciencias de la Educación de la UBA y psicólogo social. Es especialista en literatura infantil, se dedicó en particular a la investigación de la literatura oral de tradición infantil. Fue docente en todos los niveles del sistema educativo, en instituciones privadas y estatales. Dictó la cátedra de literatura infantil en profesorados de formación docente públicos y privados. Fue director de nivel inicial y primario en la Escuela NEA 2000 y Columbia School. Dictó conferencias en universidades argentinas, latinoamericanas y españolas. También fue expositor en numerosos congresos. Tradujo al castellano El fantasma de Canterville, de editorial Quipu, Nena o Nene, de Tinta Fresca. Fue coordinador del capítulo argentino de Canal Lector, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, auspiciado por la Fundación El Libro. Fue asesor de contextos del Plan Nacional de Lectura de San Luis y coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene un montón más de atributos, todos concentrados en una única persona. Disfruten de estas capacitaciones y aprovechen al profesor Silveira. Gracias. Gracias. Bueno, como decía Nini Marshall, antes de hablar quisiera decir unas palabras. En primer lugar, me falló la reventa, me quedaron algunas entradas preferenciales. A los chicos que están atrás, yo les aconsejo, porque entre otras cosas pienso mostrar libros. Bien, pasé el aviso. Vamos a pasarlo más a tono con el tema. Yo no soy el lobo feroz, esto no es un bosque y ustedes tampoco son Caperucita. Bueno, esa es una cosa. Si alguien tiene un hijo, una pareja, un familiar directo enfermo, autorizamos a ponerlo en vibración. El resto, a apagarlo. Y ahora arrancamos. Primero me voy a poner un poco molestos con un par de definiciones para que después sepamos de qué vamos a hablar. Hay algunas confusiones entre literatura oral, literatura popular, literatura clásica, que me gustaría deslindar estos campos para que cuando después nos refiramos a alguno de ellos sepamos exactamente de qué estamos hablando. Como decía Amado Alonso, una cosa es lo popular y otra cosa es lo anónimo, lo folclórico, lo oral. Lo popular es aquello que conoce mucha gente. A ver, podríamos decir, lo que canta Fito Páez es popular, pero no es folclórico. Hay un autor reconocido. Lo oral es lo que no conocemos el autor, ni tampoco conocemos con precisión la fecha de su origen. Clásico es un texto que ha perdurado a través de los años, que todavía sigue teniendo cosas para decirnos. Puede ser un clásico como, Blancanieves, o puede ser un clásico como Hamlet, que tiene autor, por lo tanto, no es literatura oral, es literatura autoral. ¿Se entiende esto? ¿Alguna aclaración? Al final vamos a pasar un micrófono para que ustedes puedan hacer preguntas, vamos a dejar un espacio. Pero me parece que en esto, si no lo pescamos, vamos a hacer lío. ¿Sí? Bueno. Arranquemos. Hoy vamos a trabajar sobre literatura oral.
La literatura oral, digamos, la podemos agrupar en dos grandes, los materiales de literatura oral, en dos grandes grupos. Uno es la narrativa. Dentro de la narrativa están los cuentos, pero también están las leyendas, los mitos, otros textos narrativos. Y hay un segundo grupo que son esas florcitas del campo, esos textos breves, adivinanzas, trabalenguas, coplas, etc. Al principio, en los comienzos, muy vinculados a la poesía, pero luego se fue modificando con el tiempo y con la vida apurada y demás. Hoy vamos a tomar entonces de esa parte de la narrativa, específicamente la parte del cuento. Que el cuento es un género, como ustedes sabrán, que tiene ciertas características propias. No todo texto en prosa es un cuento. Hay ciertas reglas de género. Hay que construirlo de una determinada manera. Voy a recordar una frase de Dickens, que en realidad la descubrí leyendo un artículo del exdirector de esta biblioteca, de Alberto Manger. Él publicó hace unos años en el diario El País un breve artículo precioso sobre Caperucita Roja y lo encabezaba con este texto. De verdad que estos textos tradicionales de literatura oral los incorporamos a nuestra interioridad, los asimilamos y luego nos acompañan a lo largo de toda la vida. Y esto es lo que nos dice Dickens. Vamos a ir a las condiciones de la literatura oral. Como decíamos hace un momento, es un autor desconocido. No conocemos quién inventó Caperucita Roja. Sí podemos saber, en ese caso concreto, quién lo escribió por primera vez, quién lo dejó por escrito, que ese fue Perrault. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, decimos autor anónimo. También el lugar y fecha de su creación son imprecisos. Vayamos ejemplificando con Caperucita Roja. Después les cuento un poco por qué Caperucita Roja. En Caperucita Roja hay algunos textos en los griegos que suponen una historia de una niña que es atacada en un bosque, y no más que eso. Hay algunas historias recogidas por un investigador alemán en Taiwán, muy antiguas, que hablan de una historia muy parecida a Caperucita Roja. La historia es más o menos así. Hay una mamá que tiene varios chicos y se entera que su madre, que no vive con ellos, sino en otro lugar, está enferma. Entonces la madre encierra a los chicos en la casa, les dice que por favor no le abran a nadie, y se va ella a ver qué pasa con su madre. Por supuesto, la advertencia pronto se pone a prueba. Golpea la puerta una persona imitando la voz de la mamá, que resulta ser en algunas de las versiones recogidas un tigre, en otras una ogresa. En fin, va variando el personaje, que les dice, por favor, ábranme. El cuento es por demás truculento, porque finalmente los chicos caen en la simulación de la voz, abren la puerta, la ogresa o el tigre los acuesta a dormir, mientras tanto se va comiendo a uno de los hermanitos y
el texto dice, y se escucha el crujir de los huesos. Luego hay una que advierte el peligro y le dice que quiere salir para ir al baño. La ogresa le dice que no, que de ninguna manera, que se haga en la cama nomás, que no hay problema. Y ella dice que no puede en la cama, que le tiene que abrir. Entonces la ogresa desconfía, busca una lana, se la ata a una pierna, al tobillo, y le dice que salga pero que vuelva rápido. Por supuesto, la nena sale, se desata la lana, la ata a un tronco y huye. La ogresa lo descubre, sale a perseguirla, pero la chica alcanza a cruzar un río, un arroyo, por el puente, y logra empujar las tablas que sirven de puente, de modo que se queda del otro lado. Es una historia, como ustedes ven, muy parecida a Caperucita Roja, y que debe ser del siglo II después de Cristo. Por lo tanto, el origen es incierto. Lo cierto es que estos cuentos son anteriores a la escritura. Por eso se transmiten oralmente. Es curioso, ¿no?, que la literatura que habla de las letras haya nacido antes que las letras. Estos textos, en sus orígenes, obviamente no estaban escritos, porque normalmente en las poblaciones en que se desarrollaba eran ágrafas, no tenían sistemas de escritura disponibles. Entonces, desde estos remotos orígenes, estos cuentos fueron pasando de una generación a otra y a veces entre la misma generación, y cada narrador le fue agregando lo suyo, y cada época fue tiñendo a esos cuentos de una manera determinada. Dado que hay en algunos cuentos, para seguir en el orden, en algunos cuentos quedaron como encapsulados en ciertas regiones, y otros cuentos, como es este caso de Caperucita Roja, se extienden por el mundo realmente. Hay distintas culturas que reconocen un relato igual o similar. Acá hago un pequeño parate y les cuento que hasta el siglo XIX los cuentos populares, los cuentos orales, la narrativa anónima, se clasificaba según el tipo de personaje. El cuento del príncipe, el cuento del caballero, el cuento de las tres bailarinas, etc. A principios del siglo XX, un estudioso del folclore finlandés, Arne Thompson, advierte que lo que importa no es el personaje, sino la función que cumple el personaje. Como yo decía hace un rato, con lo de Caperucita Roja, no importa que sea una tigresa, un tigre macho, una ogro, la función es la misma. Por lo tanto, él agrupó los textos por funciones y no por el personaje. Decíamos, algunos textos quedaron encapsulados en ciertas zonas y otros se repartieron. Probablemente aquellos cuentos que aparecen en distintos lugares es porque están diciendo cosas comunes al género humano, está diciendo cosas que resuenan en cualquier grupo étnico que escuche. ¿Por qué Caperucita? Porque es un cuento del cual se conservan versiones anteriores a la escritura y podemos advertir cómo se fueron produciendo los cambios. Por supuesto que si necesitamos tomar como ejemplo algún otro cuento clásico, lo tomaremos, pero digo,
el tema de Caperucita nos puede ordenar porque tenemos eslabones de esa cadena que en otros casos hay partes que se han perdido. Es un cuento muy curioso. Dentro de los 8 cuentos que publica Perrol en 1697, es el único que termina mal. Porque el texto de Perrol, y ahora lo vamos a ver, el texto de Perrol dice, el último renglón, y el lobo se la comió. Chao. No hay revancha. Faltan 100 años para que algunos alemanes, en particular Wolfgang Tieck en 1800 y los hermanos Grimm en 1810, inventen la figura del cazador. Es decir, que hasta ahí, chau, terminó el episodio. Es muy breve y tiene una estructura muy simple. Esa estructura simple va a permitir todas estas versiones, algunas de antes de ayer y otras viejitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que como es una estructura sencilla, se pueden ir mechando cambios, produciendo cambios, según lo que quiere decir el que versiona. La familia de Caperucita es una familia extraña, siempre me llamó la atención. Hay una mamá, hay una hija y hay una abuela. Y en la familia nadie más. El único macho no es humano y no está en la casa. Es decir, hay una familia de mujeres, no sabemos si el hombre rajó, se fue a laburar, no sabemos. Pero lo que nos cuenta el cuento simplemente es esto. Eso me llamó mucho la atención, porque ni siquiera aparece un humano como una figura secundaria, como un abuelo o como un vecino. Si ustedes me permiten y me tienen paciencia, les voy a leer una versión que probablemente sea muy parecida a la que escuchó Perrol. Esto lo encuentra un historiador, lo publica un historiador. En realidad, un estudioso del folclore, Paul de la Rue, en el siglo XIX, encuentra en ciertas aldeas aisladas de Francia, en el límite con Bélgica en el norte y con Alemania, encuentra una cantidad de versiones de este cuento de Caperucita Roja. Más o menos todas son similares a esta. Había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. Voy mechando algunas cosas. Habrán visto que acá no hay ningún cuidado, nena, lo que te puede pasar en el bosque. No hay ninguna advertencia, va. A la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? Esto merece otra explicación. Se dice que este era un cuento que se contaba mucho en los talleres de costura. Las chicas principiantes su primer trabajo en los talleres de costura era recoger los alfileres que se caían al piso. ¿Por qué recogían los alfileres que caían al piso? Simplemente porque era caro producir alfileres en aquellos años. En cambio, el camino de las agujas está indicando de aquella que ya sabía coser y que ya hacía tareas superiores. Hay algunos estudiosos del texto este de Caperucita que sostienen que hay una referencia a la prostitución. En la Edad Media las prostitutas se reconocían porque en la manga llevaban una aguja prendida.
Eso reconocía su profesión. El camino de las agujas. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó en la puerta. «Entra, hijita». «¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche». «Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena». La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía. Y mientras lo hacía, un gatito dijo: «Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela». Después el lobo le dijo: «Desvístete y métete en la cama conmigo». Acá viene la parte mejor. «¿Dónde pongo mi delantal?» «Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás». Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta. Y cada vez el lobo contestaba: «Tírala al fuego, nunca más la necesitarás». Cuando la niña se metió en la cama, preguntó: «Abuela, ¿por qué estás tan peluda?» «Para calentarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes?» «Para poder cargar mejor la leña, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes?» «Para rascarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?» «Para comerte mejor, hijita». Y el lobo se la comió. Seguramente, decía, esta es una versión muy similar a la que escuchó Perrol. Pero Perrol era un personaje muy particular. En primer lugar, lo que hizo con estos cuentos populares, anónimos, de tradición oral, fue cambiar el destinatario. Estos cuentos se contaban en poblaciones analfabetas, adultos con chicos mezclados. Perrol, un académico, llegó a ser presidente de la Academia de Artes y Letras de Francia. Perrol, un académico, lo que hizo fue contarla para jóvenes, en realidad, para preadolescentes y adolescentes. Esto no es fácil, cambiar el público así. Y en particular porque la nobleza a la que él se dirigía era la nobleza de la corte de Luis XIV, el Rey Sol. No eran ningunos improvisados los muchachos. Entonces, ¿qué hizo? Eliminó algunas escenas truculentas. Ustedes habrán visto que en versiones como la de Perrol no aparece esa guardar carne y sangre de la abuela. Es dicho de otra manera, no hay antropofagia. Evita el striptease de la nena, eso de ir sacándose ropa por ropa, sí, digo bien, y además meterla en la cama con él. Perrol refuerza el papel didáctico de este cuento y por eso le agrega una moraleja en verso al final, cuestión de que es como si nos dijera a nosotros hoy: che, no se hagan los tontos, esto quiere decir esto. Y lo presenta de una manera, este cuento, que se convierte en el bestseller de la época, el conjunto de los 8 cuentos. Él publica en 1695 unos papeles sueltos con pocas copias, pero 2 años después elabora este libro que curiosamente no firma él, sino que hace una especie de dedicatoria a Mademoiselle, que dicen que era
algo así como una pariente de la reina, pero no lo sabemos con exactitud. Y lo firma con el nombre del hijo. Fíjense, en aquellos años, a fines de 1600, en aquellos años ya daba vergüenza hacer cosas para chicos. Ya no era de un señor académico importante. Yo tengo aquí una traducción que recomiendo calurosamente. Bueno, hay dos traducciones interesantes. Caperucita Roja, de Nórdica, este librito contiene la versión de Perrault, la versión de los hermanos Grimm y la de Ludwig Tieck, las tres. Pero la de Perrault justamente es la que menos me gusta, porque no le traduce la moraleja. En cambio, en sí. Tal vez ustedes los tengan en sus escuelas. Es la traducción que hizo Graciela Montes, los cuentos de Perrault, de Gramont Coligüe. Tal vez esté en la biblioteca. Había una vez una niñita de pueblo, la más linda que se haya visto. La madre estaba loca con ella y la abuela más loca todavía. La buena mujer le había hecho hacer una caperucita roja que le sentaba tan bien que en todas partes la llamaban así, Caperucita Roja. Me detengo para ir mostrando cosas. Fíjense, acá hay algunos agregados de Perrault. Esto de que es muy bonita y que la madre y la abuela la quieren mucho, esto lo agrega Perrault. La prenda, la Caperucita Roja, lo agrega Perrault. Y hay una cosa muy importante que yo no mencioné. Perrault le cambia el título. Hasta Perrault, este libro se llamaba, o este cuento se llamaba El cuento de la abuela. Y evidentemente Perrault pensó, no, si la protagonista es Caperucita Roja acá, es la chica. Entonces, con un criterio bastante periodístico para titular, cambia el título. Un día la madre horneó e hizo unas tortas y le dijo: ve a ver cómo está la abuela. Me dijeron que está enferma. Llévate una torta y este tarrito de manteca. Fíjense que acá tampoco hay advertencias como las que conocemos nosotros de otras versiones, en particular de los Grimm. Caperucita Roja partió de inmediato hacia la casa de la abuela, que vivía en otro pueblo. Bueno, al pasar por el bosque, el encuentro con... Esto lo vamos a saltear. El lobo tiró de la clavija y la puerta se abrió. Se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en menos de un instante, porque hacía más de 3 días que no comía. Luego cerró la puerta y se fue a acostar en la cama de la abuela para esperar a Caperucita Roja, que un rato después llegó y golpeó la puerta. Toc, toc. ¿Quién es? Caperucita Roja, que oyó la voz ronca del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que la abuela estaba resfriada, es decir, Perrault justifica algunas cosas. La voz rara la justifica en función de que estaba resfriada. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Para comerte. Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se arrojó sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja. Bien se ve aquí que los niñitos, y sobre todo las niñitas, hermosas, bien dispuestas y graciosas, hacen muy mal prestando oídos a cualquiera. Y no es extraño que el lobo se coma tantas. Digo el lobo, aunque no todos los lobos son de la misma calaña. Los hay muy amables, silenciosos, sin odio y sin saña, que domesticados, complacientes y dulces, siguen a las muchachas hasta las casas,
hasta los aposentos. ¿Y quién ignora que esos lobos salameros son el peligro más certero? Se dan cuenta como, tal como yo les decía antes, Perrault en esta moraleja es como si nos dijeran, te quedó claro, ¿no?, cuál es el problema. Esto último que aparece en la moraleja es lo que ha permitido en algunas versiones contemporáneas, muy recientes, por ejemplo, ver en Caperucita Roja una cuestión de violencia de género. Hay un maravilloso texto, si alguna lo puede conseguir, lo deseo de todo corazón, que se llama Te cuento Caperucita Roja, editado por una editorial que se llama Aquilibia de Sevilla, España, donde hay un texto modificado. Si nos da el tiempo, lo traje, lo puedo leer. Hay un texto contado de una manera muy contemporánea, pero está ilustrado con fotos en blanco y negro de un reportero gráfico de un diario local en el caso de desaparición de una chica y que luego aparece muerta. Es francamente un relato conmovedor, la historia. Y como suele suceder en las versiones últimas, acá no hay, en esa versión no hay un lobo, sino hay un novio. Un novio que cuando la chica quiere cortar la relación se pone violento. Y le promete que si la chica entra al barrio, va a acabar con ella. Fíjense de este cuento de 2000 años a hoy, cómo sigue diciendo cosas el texto. Miren, para no cortar el relato, voy a leer el texto de Patsy Irurzun, así se llama la autora. Las fotografías son de Clemente Bernard. El cuento, en realidad, en la tapa dice Caperucita Roja. La serie se llama Te Cuento. Y entonces te cuento Pulgarcito, te cuento Caperucita Roja. Pero cuando uno abre el libro, dice Caperú, con K. Y Patsy Irurzun. Y hay una foto en blanco y negro de una chica y unas siglas usadas en España, DEP, Descansa en Paz, y la firma de las amigas, Dani, Mari, etc. Mi abuela, que es una pelma, siempre me lo dice antes de salir de casa. Sin anteojos es difícil. Mi abuela, que es una pelma, siempre me lo dice antes de salir de casa. Ten mucho cuidado ahí fuera, hija, que la calle es una jungla. Pero yo sé cuidar de mí misma. Yo soy Caperú, la reina de la ciudad. Mis grafitis están en todas las paredes, en los vagones del metro, en las persianas de los bares guays, en el muro trasero del centro comercial, ese que da a la autopista y que todo el que llega a Jamerdana tiene que ver por narices y por mi grafiti, que, aunque está mal que lo diga, es chulísimo y se distingue a la legua. Mierda de ciudad. Se lee en él, con letras fosforitas y bien tochas, de 3 metros, y justo debajo mi firma, Caperú, Queen of the City. Paso las páginas con fotos, porque obviamente no van a ver nada. Lo malo es que si Jamerdana es una mierda y tú eres la reina de la ciudad, ese grafiti quiere decir que tú eres la reina de mierda, me dijo el Ochoa una vez.
Pero eso es solo porque me tiene envidia y porque no aguanta que el escritor de graffiti más famoso de la ciudad sea en realidad una escritora, una chica, ni que todo el mundo conozca esa pintada. El graffiti del centro comercial es el auténtico mensaje de bienvenida a Jamerdana, el que todos miran cuando llegan, en lugar de los carteles de McDonald's o de Ikea o de Posal Sociedad Anónima, la fábrica de tazas de baño. Mierda de ciudad, se lee en él, como en la letra de aquella vieja canción de Cortatu, un grupo de los 80 que solía escuchar mi madre. Echo mucho de menos a mi madre. Fue ella la que me regaló esta sudadera de color rojo, rojo sangre, esta sudadera con capucha tan molona que siempre me pongo cuando salgo a escribir grafitis y por la que comenzaron a llamarme Caperú. Caperú, ¿lo pilláis? Caperú, por Caperucita Roja, aquel cuento tan moña que nos contaban de niñas. Pero yo no soy una niña, ni Caperucita Roja, yo soy Caperú, a secas. Caperú, con K. Caperú, la reina de la ciudad. Cuando vuelvas no te olvides de traerme el Sintrón, que me pongo muy mala si no lo tomo, me recuerda mi abuela. Tranque, abu, que no tardaré mucho, le contesto. Y ten mucho cuidado allá afuera, hija, que la calle es una jungla, me repite preocupada mientras me dirijo hacia la puerta de la casa. Pero yo sé cuidar de mí misma. Me conozco esta ciudad, esta mierda de ciudad, de cabo a rabo. Los descampados, los polígonos industriales, los barrios chungos. Esta tarde voy a Beirut a darle los últimos retoques a un graffiti. Me invitaron a pintarlo las de la Asociación de Mujeres y también a impartir un taller a un grupo de chicas. Nunca digo que no a esos bolos. No puedo decir que no, ni siquiera aunque Beirut sea el barrio del Ochoa. Al Ochoa, por supuesto, no le ha hecho ninguna gracia que yo marque su territorio. Lo he visto, a él y a sus amigotes, rondando por la Asociación de Mujeres durante todos estos días, riéndose, desafiantes, pavoneándose con los pantalones cagados y la gorra del revés, cantando esos rap cutres en los que hablan de las buenas que están sus novias. El Ochoa hasta me envió un WhatsApp la otra noche. Caperú, este es mi barrio, no lo olvides, con B larga. Ten mucho cuidado, con K. No sé cómo ha conseguido mi teléfono. Me lo tuve que cambiar cuando dejamos de salir. El Ochoa y yo fuimos novios durante algunos meses en el Insti, cuando yo todavía vivía en Beirut, antes de que mi madre muriera. Fue él quien me metió el gusanillo del hip hop, el que me enseñó a hacer grafitis. Firmábamos a media, el Ochoa y Caperú, Kings of the City. Nos reíamos a todas horas, nos besábamos como locos, hasta borrarnos la boca. ¿Qué lengua más larga tienes?, solía decirle yo. Es para comerte mejor, me contestaba él. Y volvíamos a besarnos sin dejar nunca de reírnos. Nos la pasábamos bien juntos, al principio. Después, el Ochoa cambió. Se volvió celoso, no le gustaba verme hablar con otros chicos, ni la ropa que me ponía, ni que la gente dijera que mis grafitis molaban. Me hablaba con desprecio delante de sus colegas, me hablaba del mismo modo que le hablaba papá a mamá. Así que corté con él. Y fue entonces cuando empezó a mandarme WhatsApp a saco. Caperú, te quiero. Caperú, vuelve conmigo. Caperú, como me dejes me mato. Caperú, como que no contestes te mato. Tuve que cambiarme primero el teléfono y después, cuando mi madre murió, cuando fue asesinada, mejor dicho, de barrio. Y ya no volví a saber de él. Hasta hace unos días, en cuanto vi de nuevo al Ochoa, sus risitas, sus miradas matadoras, supe que todavía me la tenía jurada y que tramaba algo.
No he tardado en descubrir qué. Caperú, zorra, vete a tu barrio, han escrito con letras de color rojo sobre mi grafiti en Beirut. Qué pena, Caperú, y qué rabia, dicen las mujeres de la asociación, conteniendo las lágrimas. También dicen que no saben quién ha podido ser, ni por qué, pero yo sé que ha sido el Ochoa. No ha tenido valor para firmar, pero reconozco su trazo y puedo sentir su respiración caliente a mis espaldas. No puedo verlo, pero sé que está cerca, agazapado tras un coche o al acecho en lo oscuro de algún bar, relamiendo a saber cómo las mujeres me abrazan e intentan consolarme. Tranquis, les digo. Lo importante han sido las horas que hemos pasado juntas y que ahora vosotras podéis hacer vuestros propios grafitis. Me dirijo a las chicas del taller. Y apenas lo hago, una de ellas saca un spray de la mochila, tacha, los insulta, dibuja sobre ellos y después otra se acerca a un chino y trae unas latas y luego bebemos todas juntas y brindamos por nosotras, por las reinas de la ciudad. Y cuando un par de horas después me dirijo hacia la parada del metro para volver a casa, en eso, en lo que voy pensando, en todo lo que han aprendido y se han divertido en el taller las chicas, en lugar de el Ochoa y en sus letras de color rojo, rojo sangre, ha garabateado sobre mi grafiti como un niño pequeño enrabietado o como un grafitero chungalí y cagueta que ni siquiera se atreve a firmar lo que escribe. Y eso en que no se me olvide comprarle el cinturón a la abuela. Ten mucho cuidado y fuera, hija, que la calle es una jungla. Me viene a la cabeza una vez más su voz al salir de la farmacia. Y es como una alarma que se enciende. Miro a un lado y al otro. Y ahí está. Es solo un segundo, pero lo he visto pasar corriendo a esconderse en un portal. El Ochoa. Reconozco su chupa, aquella cazadora de cuero negro con cremalleras que tanto me gustaba. La que solía ponerse cuando salía de noche a escribir grafitis, como un lobo callejero. Echo a correr hacia la estación. El metro llega. Subo al vagón. Oigo cerrarse las puertas. El metro arranca. Veo el cartel de la parada de Beirut alejarse y el Ochoa bajo él haciéndose cada vez más pequeño. Resoplo aliviada. He cogido, eso sí, el primer metro que ha pasado, la línea circular. Tardaré algo más en volver a casa con la ABU, pero no me importa. Me gusta esta línea, la vida como la conoce todo el mundo. La vida recorre todos los barrios de la periferia de Jamerdana y llega hasta el hospital materno-infantil, pasando por los polígonos industriales, la cárcel y el manicomio, hasta el cementerio. Ahora que lo pienso, por el mismo precio la línea circular podría haberse llamado también la muerte. Es un recorrido algo macabro, pero a mí me gusta. Me gusta sobre todo la parte en que el tren sale de debajo de la tierra y viaja a cielo abierto, por la zona de fábricas. La gran chimenea de Posal Sociedad Anónima. El humo dibujando nubes negras que toman formas caprichosas. Ver cómo estas cambian, igual que si alguien estuviera trazando el muro del cielo un gran grafiti del que toda la ciudad está pendiente. De hecho, Posal Sociedad Anónima, la fábrica de retretes, es la principal empresa de la ciudad. Toda su economía depende de ella. Y la cosa va, según dicen, viento en popa. Posal Sociedad Anónima nunca va a cerrar. La gente siempre tiene que ir al baño. Hacen todos el mismo chiste, los políticos, los que escriben en los periódicos, los trabajadores de la fábrica. Así que todo el mundo pierde el culo por conseguir un trabajo ahí. Ese es el sueño de la mayoría de la gente de Jamerdana. Un curro fijo en la fábrica de tazas de baño.
A mí, por el contrario, me parece muy triste. Y por eso hice este graffiti en el muro de la ciudad. Mierda de ciudad. Se lee en él. Lo pilláis. Pipi interrumpe de repente mis comedoras de coco un WhatsApp. Caperú, ¿te ha gustado mi último graffiti? Leo en la pantalla del móvil. Y veo también la foto que el Ochoa ha adjuntado. Las letras de color rojo, rojo sangre, con sus insultos emborronando mi graffiti. Un escalofrío me recorre la espalda y se convierte al llegar a la nuca en fuego. Siento otra vez el aliento del Ochoa resoplando tras de mí. Me giro asustada, pero no está ahí. Ni parece que ande cerca. No puede andar cerca. He visto hace un rato cómo se quedaba en la estación bajo el cartel de Beirut. Cárcel. Leo el nombre de la siguiente parada. Otro escalofrío. No me gusta pensar en ello. Intento apartarlo de mi mente, pero no puedo evitarlo. Siempre que oigo esa palabra, cárcel, o que paso por este lugar, recuerdo que mi padre está aquí dentro, preso, y el odio se apodera de mí. Pero también siento pena por él y finalmente acabo odiándome a mí misma por sentir pena por él. Nunca le perdonaré lo que papá le hizo a mamá. Nunca. La siguiente parada es la mía. Me levanto, guardo el móvil en el bolsillo, miro a mi alrededor, no veo nada sospechoso, resoplo aliviada. Es de noche ya, bajo del metro. Apenas hay gente por las calles. Desde las ventanas de los bloques se ven los parpadeos azulados de los televisores y se escuchan los golpes de tenedor batiendo huevos, preparando la cena o el bocadillo para el turno del día siguiente en la fábrica. Ando deprisa. Me parece que las aceras me transportan como una cinta mecánica. Busco el camino más corto. Me conozco el barrio, palmo a palmo. En la mano llevo la bolsita con el Sintrón, la medicina de la abuela, que se balancea y me golpea el muslo a cada paso. Hace algo de frío y ha comenzado a llover. Me pongo la capucha. Oigo pasos, pisadas a lo lejos. Acelero un poco más el paso. Estoy ya muy cerca de mi casa. Al doblar la última esquina veo a alguien que corre hacia el portal. No lo distingo bien. Alguien vestido de negro. Alguien que abre la puerta y entra apresurado. Seguramente será un vecino que trata de protegerse de la lluvia, pero por si acaso me paro un momento. Saco el móvil y envío 2 WhatsApp. Ochoa, déjame vivir en paz, voy a denunciarte. Ha escrito en el primero. Y en el segundo, que he mandado a la Asociación de Mujeres junto al mensaje y la foto que él me ha adjuntado, ha sido el Ochoa. Mientras saco las llaves, coloco una de ellas entre los dedos, dejando que se asome su punta como un pequeño punzón, y me dirijo hacia el portal. Ten cuidado y fuera, hija, que la calle es una jungla. Recuerdo cada vez más la voz de la Abu. La abuela es una pelma, pero se preocupa por mí. Yo, de todos modos, sé cuidar de mí misma. Yo ya no soy una niña, ni Caperucita Roja. No soy Caperú, a secas. Caperú, con K. Caperú, la reina de la ciudad. Eso es todo. Se lo damos el aplauso a Patsy Irurzun, que lo conozca. ¿Cómo conseguí ese texto? Estaba yo haciendo una investigación sobre Caperucita,
y buscaba en Google y me empecé a meter en cuánta editorial de libros para chicos había. Y de una manera ingenua se me ocurrió poner Caperucita España. Y apareció la publicidad de este libro que estaba por salir. Entré en la página de la editorial que no conocía, tiene muy pocos títulos la editorial esta, y veo que es una editorial donde se asociaron una escritora, un fotógrafo, el de las fotos estas periodísticas, que son tan impactantes como el texto. Por ejemplo, se ve cómo dragan el río Guadalquivir para ver si en el fondo está la chica muerta. Bueno, les decía, unas 3 personas que se unen para hacer los libros que les gustan y iniciaron esa colección. Te cuento, Caperucita Roja, Te cuento Pulgarcito, y había alguno más. Vi una dirección de mail, estábamos, creo que, sí, el gobierno de Cristina. Vi una dirección de mail, le escribí y le dije, mira, yo estoy haciendo una investigación en la Argentina sobre Caperucita Roja, me gustó mucho una propuesta, aunque no la conozco demasiado, que ustedes tienen, y veo el precio del libro, pero no puedo comprar euros y girarlos. ¿Se acuerdan que había una época que no se podía? Me gustaría saber si ustedes le venden a alguna librería de Argentina o alguna distribuidora. Me contestaron que no vendían, que eran tiradas muy chicas, que era una editorial muy pequeña, y que me mandaban un abstract, un resumen mayor, y ahí me enganché más todavía. Y entonces le dije, a ver, voy a ser atrevido. Ustedes no me pueden mandar un PDF de la tapa y un PDF del libro. Yo no lo voy a usar, no voy a publicarlo. Y me lo mandaron. Esta es la tapa. Y ese es el texto con las fotos en blanco y negro que saqué un impreso en la computadora en casa, y que me parece que es bueno mostrar para que la gente lo conozca, ya que no hay posibilidad de ver. Vamos a ir. Está lenta esta, Está lenta. Bueno, si hay alguna persona acá que le interese el tema de Caperucita Roja, recomiendo especialmente este libro que se llama Caperucita al desnudo, y que lo escribió una investigadora norteamericana y periodista que se llama Catherine Orenstein. ¿Cómo suena? Orenstein, sin H. Caperucita ha sido objeto de 1000 interpretaciones. Bueno, no me deja. Se enojó. Bueno, Caperucita ha sido objeto de muchas versiones en distintos momentos de la historia. La única versión que yo conozco de el texto anterior a Perrault, moderna versión, es esta, la verdadera historia de Caperucita, que cuenta Rodríguez Almodóvar y que le editó Calandraca de España. Es más o menos la historia que yo les leí antigua, solo que más concisa, con un lenguaje más, más económico, y con algunas cosas de narrador que tiene Rodríguez Almodóvar, que es un gran narrador, que generan, que atrapan el interés del lector.
Pero es básicamente eso, de esa versión de con antropofagia y con desnudo. Entre los argentinos también tenemos algunas versiones muy divertidas, muy interesantes. Yo diría que hay varias. La de Ricardo Mariño está A la escuela con Cynthia Scotch, probablemente esté en la biblioteca. Ricardo Mariño hace una cosa sumamente interesante que le da contexto local a Caperucita, que es una historia que no sabemos dónde transcurre. Fíjense, voy a leer un parrafito nada más. El texto se llama Cynthia Scotch y el lobo. El lobo apareció cuando Cynthia Scotch ya había atravesado más de la mitad del Parque Lezama. Hola, pero qué linda niña. ¿Seguro que vas a visitar a tu abuelita?, la saludó. Sí, voy a visitarla y a llevarle esta torta porque está enferma. ¿Y si la torta está enferma, para qué se la llevas? ¿Tu idea es matarla? No, la que está enferma es mi abuela. La torta está bien. Ah, entiendo. Entonces puedo dejarme la torta como postre. ¿Cómo? Bueno, nada. Mariño es un enorme humorista y ha hecho en este trabajo no se exceptúa. Hay algunos otros casos interesantes. Esteban Valentino tiene un Caperucita Roja 2. Es decir, la elección de Valentino, yo remarco un poco estas cosas para que veamos los procedimientos de escritura. Lo que hace Valentino es, una vez terminada Caperucita Roja, cuenta un nuevo episodio, como quien cuenta un Harry Potter 2 o... hay algunos textos de los que yo traje que usan este mismo recurso, pero contando lo que pasó antes de Caperucita Roja. Este cuenta lo que pasa después. Valentino toma la versión de los Grimm, por lo tanto, parte de la versión de los Grimm. Por lo tanto, lo que va a trabajar con la figura del cazador. Al cazador le costaba un triunfo caminar entre los árboles porque el bosque estaba lleno de ramas por todos lados. El cazador y su ayudante tenían que abrirse paso como podían. Es que los árboles en primavera no dejan que la gente pase así nomás. Y ahora era primavera. De pronto el cazador se agachó y se puso a examinar el piso como si buscara algo. El ayudante lo miraba raro, pero no decía ni pío para no enojarlo. Al rato, el cazador levantó la vista y dijo, con cara de preocupada, «Es una huella», dijo. «Me parece que vamos a tener que ir al pueblo para avisarle a la gente». «¿Usted cree que...?» empezó a preguntar el ayudante. «Sí», lo interrumpió el cazador. «Ahora ya no tengo dudas». Y después de un prolongado silencio agregó, «Volvió». Fíjense cómo lo maneja como un policial, pero lo que pasa después es una segunda aventura. Patricia Suárez, en Habla el Lobo, nos cuenta, esta es una novela, pero acá hay un lobo interesante que se queja de su rol, digamos, que busca excusas. A ver, lo que pasa es que Caperucita Roja tuvo mejor prensa que yo.
claro, tan bonita, tan dulce que parecía, tan suavecita, una niña. Después los periodistas y los cuenteros me vinieron a mí. Grande, peludo, orejón, dientudo. Dicen que tengo aspecto de feroz, aunque en realidad hace 14 años que soy vegetariano. Yo traté por todos los medios de limpiar mi imagen, pero cada vez que alguien ve que estoy cerca de su casa, me sacan los escopetazos. No me han dado derecho a réplica. No. Es por eso que intento explicarme a través de este escrito. Y cuenta la novela. Una de las versiones más originales, la Argentina ya tiene unos cuantos años, es la de Luis María Pelletti y Alejandro O'Keeffe. Acá Pelletti lo que hace, un trabajo muy complejo, no se mete tanto con el cuento, sino se mete con el receptor. Demuestra, a través de Caperucita Roja, cómo los distintos receptores leen distintas cosas leyendo el mismo texto. En definitiva, no es otra cosa que eso. Lo conocen bien, veo que asienten unos cuantos, entonces pasamos de largo. Para mi gusto, de las versiones locales, es casi de lo mejor. Canela tiene una versión que no es propia en realidad. En este libro, lo que cuentan los inmigrantes. Recoge una caperucita de una señora de mucha edad, gallega. El cuento se llama Caperucita de Esparto. Y abajo dice esparto, fibra rústica que se obtiene de diversas plantas. La niña vivía con su padre, que era pastor, su madre y sus hermanos. La madre le pidió que fuera a visitar a la abuela. La anciana vivía lejos de la casa de ellos, hacia arriba del monte. La niña se puso sobre su vestidito su caperuza de esparto, en los pies medias de lana y suecos de madera. En la casa habían matado al cerdo y le llevaría filloas que su madre había hecho con leche, sangre de cerdo y piñones. Le gustaban mucho a la abuela. Tapó a comida con repasador, tapó la comida con repasador y echó a andar. En cuanto se alejó de la casa, camino arriba, encontró un lobo que le dijo que se le iba a comer. Ella le contestó: no me coma, señor raposo, que voy a la casa de mi abuela a llevarle filloas, y yo también comeré. Y cuando veña para abajo, voy a estar más gordiña. Cuando vuelva para abajo voy a estar más gordita. El lobo la siguió y esperó en la puerta. Ella entró, le dio las filloas a la abuela y le contó que el lobo la estaba esperando afuera para comérsela. La abuela partió una calabaza grande y metió a la niña adentro. La ató con una cuerda y la echó a rodar camino abajo. La niña empezó a cantar dentro de la calabaza. Cuando encontró al raposo, él le dijo: señora calabaza, ¿no biches una rapaza por aquí? ¿Has visto una niña por aquí? Y la niña allí dentro de la calabaza, poniendo voz de calabaza, le cantó: no le encontré rapaciña, etc. Bueno, es una versión gallega muy interesante. Entre tanto papel, encontré otra de las interesantes. Esto lo editó Libros del Eclipse, desgraciadamente, editorial ya desaparecida hace un par de años. Y es un trabajo que hace Leisia Gotlibowski, una ilustradora argentina, que se documentó muy bien, excelentemente bien, leyendo la vida de Perrault, la época de Perrault. Se documentó realmente bien. Y entonces sitúa la historia. Primero, es la única que pone
la dedicatoria, Mademoiselle y toda esa historia, la traduce. Ella asocia a Caperucita con María Antonieta y traduce el cuento y lo publica con una cierta tipografía, pero en algunas partes ella va cambiando el cuento y ahí utiliza otra tipografía. La historia es que hay una persecución del lobo hacia la niña y la niña huye por el subte, por el metro. Entonces ella copia la entrada de metro más antigua, que no es de la época de Perrault exactamente, pero tampoco es tan lejana, y ubica el bosque en lo que es el Bois de Boulogne, que es algo así como nuestro Palermo, nuestro pulmón de la ciudad en París. Es decir, que se ha documentado y ha construido una Caperucita muy fiel en el texto, pero con estos añadidos de metamensaje, de un mensaje que está por detrás del mensaje. Ella sostiene acá que esa Mademoiselle a la que le dedica Perrault el libro era una tatarabuela suya. No sé qué habrá de cierto. Quería mostrarle. Ahora. Este también es una versión que se puede conseguir porque lo editó Una Luna de Buenos Aires. Tiene una característica interesante. Es un texto sin palabras. En realidad no es sin palabras. En realidad hay con hojas de cartón, con hojas duras. En realidad, en la última página, tiene un texto que yo puedo leerlo así mientras voy mostrando las imágenes. ¿Se entiende? Había una vez una niña, su abuela la quería mucho. Es muy interesante para ir mostrando las imágenes a un grupo, sobre todo chicos de inicial. Sí, perdón, no lo dije. El autor es Barroux, deletreo B larga, A-R-R-O-U-X. Y lo editó Una Luna. Y ya. Y ya que estamos con los nacionales, después pasaré a los extranjeros, traje también Para comerte mejor, es una edición argentina, Uranito es la editorial, y la autora de las imágenes y el texto es Ximena García, Ximena con X, Ximena. Es una historia muy interesante porque toma a Caperucita Roja como base para contar un cuento, pero nos cuenta que hay una mamá sobreprotectora. Nos cuenta que hay una mamá hincha. Leí ayer un reportaje que le hicieron en una revista en Miami a Ximena García y decía que las primeras veces que se lo había leído a chicos, a ella le asombraba escuchar siempre que le decían: ¡ah, esa es mi mamá! Leo rapidito el texto. Caperucita, estoy preparando la leche. Baja despacio, no te vayas a caer. Mami, ¿puedo ir a la casa de la abuela? Hoy no, Caperucita, ya está oscureciendo y es peligroso. Cuidado con el tecito, no te quemes. Entonces, ¿puedo ir mañana? Mañana vemos.
No me gusta que vayas sola por ahí. Y no te destapes que te vas a resfriar. Buenos días, mami. Buenos días, Caperucita Roja. ¿Hoy puedo ir a lo de la abuela? ¿Por qué mejor no me ayudas a preparar unos pastelitos, te parece? Pero no te acerques al horno que está caliente. Y ahora no insistas más, hija. Y no juegues así con el gato que te puede rasguñar. ¿Qué estás haciendo, Caperucita? ¿Cuántas veces dije que no saludes a extraños? No me dejas hacer nada. Está bien, Caperucita, puedes ir a lo de tu abuela. No te olvides la canasta con los pastelitos. Espera, hija, dame la mano, mejor te acompaño. Fíjense cómo los distintos autores se van enganchando en distintos aspectos y cuentan una historia basada en la vieja historia, pero con contenidos totalmente contemporáneos. He visto en alguna colega docente que ha hecho un proyecto de trabajo para trabajar todo el año Caperucita Roja, para mostrarle a los chicos esto, cómo evoluciona un cuento y que cada autor cuenta lo que tiene ganas y necesidad de contar. Bueno, vamos a otras Caperucitas. Me olvidaba las joyas de la corona. Acá tengo un par de Caperucitas viejitas. Esta yo calculo que debe ser de los años 50. En realidad era una colección que se llamaba Bolsillitos, hecha en la Argentina por la editorial Abril, que tampoco existe más, y que dirigía Boris Spivakov, el fundador de Centro Editor y el fundador de Eudeva. Boris hacía estos cuentitos con autores jóvenes que se ganaban un manguito escribiendo y con ilustradores jóvenes que se ganaban un manguito ilustrando estos cuentos que se vendían en los kioscos. Esos escritores jóvenes, en la colección, la característica se firmaba con un nombre, el nombre de pila. Este lo firma Beatriz, que es Beatriz Ferro. Hay algunos que están firmados por María Elena. ¿Adivinan quién era? Marta era Marta Jiménez Pastor, Inés Malinov, y alguno escrito por el propio Boris, que firma Sirov, Boris al revés. Bueno, Inés Malinov ya la mencioné, Marta Jiménez Pastor, Pedro Orgambide, en fin, personas que luego publicaron mucho. Y entre los ilustradores también había algunos pequeños, jóvenes ilustradores. Por ejemplo, les menciono a uno. Hay unos firmados por Guillermo, que es Guillermo Rux. Guillermo Rux es el pintor argentino hoy mejor cotizado en el exterior. Sus cuadros valen miles de dólares e hizo algún bolsillito en sus años jóvenes. Bien, hay una serie que se llama Las Caperucitas y la serie me pareció un poco ingenua, no la traje por eso. Hay una Caperucita roja, una Caperucita verde, una Caperucita amarilla, que son como tres amiguitas que van teniendo distintas aventuras. En cambio, el Lobo Maestro me parece que sí se mete más con la historia de Caperucita Roja y lo hace el lobo en vez del depredador. Beatriz Ferro, yo tuve el gusto de trabajar muchos años con ella, era una enorme defensora de lo ecológico cuando nadie hablaba de ecología. Beatriz Ferro siempre le preocupaba esto de la imagen del depredador que quede de alguna manera modificada. Y traje algo más viejo, yo calculo que debe ser
del año 10. Este cuento conserva el viejo nombre, se llama La abuela y el lobo. Y sí, no, La abuelita y el lobo, digo bien. Y este es un cuento de Calleja. Calleja fue un editor español que fue algo a principios del siglo XX, algo así como el Boris Spivakov de España. Hizo obras muy baratas, se vendían por kiosco por miles de ejemplares. Fueron, en el fondo, tanto Calleja como Boris Spivakov, enormes promotores de la lectura. Mucha gente se hizo lectora leyendo estos libritos. Por eso lo quería traer. Lo saco poco de casa porque se me puede escapar. Traje también este libraco que se llama Érase 21 veces Caperucita Roja. Son 21 versiones de Caperucita Roja, contadas, las que ganaron, las seleccionadas, en un concurso que se hizo en Japón. El concurso consistía en ilustrar y redactar una versión de Caperucita Roja. No voy a leerla porque no nos da el tiempo, nos comió mucho la espera al principio, pero hay algunas interesantes, algunos cambios de roles muy interesantes. Hay una ilustradora, yo no me acuerdo, creo que es checa, que se llama Květa Pakovská, que ha hecho con algunos cuentos clásicos unas verdaderas obras de arte. La impresión de esto es carísimo. Está en la vereda de enfrente de lo que hacían Boris Spivakov y Calleja. Lo editó una editorial española, Cóquinos, pero ustedes pueden ver que el Caperucita Roja está hecho con papeles metalizados. Miren qué lobo. No sé si alcanzan a leer. ¿Vieron que yo tenía razón? Bueno, alguien dijo alguna vez que una biblioteca en un cuarto de chicos, una biblioteca escolar, era la primera pinacoteca que tenían los chicos en su vida. Y efectivamente, esto lo demuestra. Esto es como ir a un museo a ver Caperucita Roja. Sigo. Hay otro Caperucita mudo que se llama Caperucita Roja y es de Adolfo Serra. Esta, una edición idéntica a esta es de Narval. Una edición idéntica hoy se consigue porque la editó Fondo de Cultura Económica. Todo el libro muestra una historia donde hay una mariposa roja que va pasando a través del relato. Y fíjense, es sin texto. Nos va contando la historia sin necesidad de palabras. Y no por eso pierde dramatismo. Ahora quiero mostrarles una que tal vez sea de las más complejas e interesantes de todas las versiones de Caperucita. Se llama En el bosque y la hizo Anthony Brown, Fondo de Cultura Económica. En el bosque, primero, ya la tapa nos está diciendo, no hay una nenita
que cruza el bosque, sino hay un nenito que va cruzando el bosque con una canastita, donde aparentemente lleva la famosa torta y el tarrito de leche o de manteca o lo que fuere. El libro está cruzado por imágenes donde hay una pequeña inscripción, letra muy chiquitita, que dice: papi, regresa. Y nos cuenta la historia de un chico que una noche se despierta porque hay un ruido espantoso, es un trueno muy fuerte, y al día siguiente se levanta para desayunar y el papá no estaba en la mesa y la mamá tenía cara de que acá pasó algo. Entonces el chico está muy, muy apesadumbrado, muy triste aparentemente. Y efectivamente en estas imágenes se ve claramente como una sombra que proyecta su silla muy grande, donde está la tecla de la luz, hay un cartelito: papá, regresa. En el televisor: papá, regresa. Al lado del picaporte de la puerta: papá, regresa. Y la mamá que le pide que le lleve a la abuela la canastita. Y el chico se interna en el bosque, que es blanco y negro, y se va encontrando con distintos personajes. Un chico que tiene una vaca y quiere vendérsela. ¿Se acuerdan la historia de él? Le dice que no. Una nena de trenzas doradas que le dice que le encantaría ese pastel y él no se lo da. El bosque se va poniendo cada vez un poco más oscuro y tenebroso. Se encuentra con dos chicos que son Hansel y Gretel, que dice que los papás están cortando leña, pero que ya van a venir. Y el chico sigue y siente frío y de repente ve colgado en medio del bosque un abrigo rojo. Por supuesto, lo descuelga, se lo coloca, se convierte en un caperucito rojo, diríamos. No encuentra la casa de la abuela, se pierde, se va del camino y se pierde. Y por fin encuentra la casa de la abuela. Golpea, le dice que entre con una voz extraña, y cuando abre, finalmente ve a la abuela y se tranquiliza. Y la abuela lo abraza, le convida al pastel y le dice que tiene una sorpresa y que se dé vuelta, y es el papá que había ido a visitar a la abuela, y ahí se encuentran. Y vuelven juntos a la casa y estaba la mamá esperándolos a los dos. Realmente es bastante compleja la estructura de este texto, esos encuentros efímeros con personajes de otros cuentos tradicionales, ese bosque que cada vez se vuelve con ramas más retorcidas, con ramas como cortadas que forman como ojos de monstruos. En fin, tiene que atravesar un bosque sobrecogedor. Pero lo que el chico, fíjense, a diferencia de aquel cuento que leí al principio, acá hay una línea mucho más masculina. Hay un nene varón que busca a su papá y su mamá es solamente la que lo envía, digamos, no cumple otra función. Y la abuela estaba efectivamente enferma. Es interesante ver cómo ciertos contextos, en este caso el bosque, para algunos personajes significa una cosa y para otros otra. En el cuento aquel Caperú de la sevillana, yo sospecho que será sevillana, el bosque es la ciudad de noche, la ciudad vacía de gente,
el mundo del subte que atraviesa la ciudad por abajo. Hay verdaderamente un mundo subterráneo. Esta para mí es otra de las más logradas versiones de Caperucita Roja contemporáneo. Roberto Innocenti, en La Niña de Rojo, nos muestra el mundo en que vivimos, diríamos así. Hay una chica que es enviada por su mamá a la casa de la abuela. Me dejé mis fichas acá adentro. Primero hay una abuelita tejiendo que cuenta cuentos, con chicos alrededor. Luego empieza el libro. Esa abuelita contando cuentos también está atrás, y al terminar el relato. Roberto Innocenti es un ilustrador italiano, ganó el premio Andersen en el 2000, creo, que se caracteriza, tiene una característica única para mí, de lo que yo conozco. El tipo ilustra un libro y después busca a un escritor para que lo escriba. En realidad, todo el mundo hace al revés. Uno escribe y sale a buscar quien quiere ilustrarlo. Él es al revés. Imagina la historia hasta con pequeños detalles, le muestra las ilustraciones que hizo a un escritor, complementa con relato la explicación, y luego el escritor escribe el texto, que a veces lo obliga a él a modificar alguna ilustración y a veces no. En este caso, el escritor es Aaron Frisch. Muestra el corte de un edificio de departamentos, un barrio pobre, un barrio humilde, y hay entre todas las ventanas, hay señoras que están haciendo la limpieza, un chico con el perro, distintas situaciones, un señor mayor asomándose al balcón. Hay una señora y su hija. Y acá nos muestra a la señora y a la hija y le pide que lleve algo a la abuela. Y la chica, para llegar a la casa de la abuela, tiene que atravesar la ciudad y tiene que cruzar avenidas peligrosas con tipos que no frenan. Cruza llena de avisos. Esto es para quedarse una hora en cada imagen, porque, a ver, el cartel en la calle dice al bosque. Hay cada uno de los avisos en los afiches está diciendo algo. Se cruza con un señor vestido de Chaplin tocando el violín y pidiendo monedas, con una de estas estatuas vivientes que se saca la cabeza y la tiene en una bandeja, un policía que cierra el lugar donde aconteció un accidente, las avenidas con tránsito de locos. Por ahí aparece un cartel, esto está hecho en la época que se candidateaba Berlusconi a presidente de la Nación, y hay una caricatura de Berlusconi en un afiche diciendo "vóteme". Cruza un centro comercial, la chica, para ir a la casa de la abuela, y es todo atracción y todo color. Y la chica sale del centro comercial y empieza a pasar por los barrios más difíciles, y de repente un tipo con una moto, con un tapado de cuero negro casi hasta el piso, todo vestido de negro, es el lobo, y se cruza con él. Acá está, hay otro Berlusconi y un cartel que dice "I am the best", yo soy el mejor. Y la lleva con una moto espectacular. La lleva por una autopista para ahorrar caminos, el camino más corto. Y abajo se ve la villa, ¿no? Finalmente la deja en un punto donde ella le pidió, y ella sigue cruzando a pie los barrios bajos, los barrios difíciles. Y cuando llega
a la casa de la abuela, nos damos cuenta que la abuela vive en un vagón de tren viejo, abandonado. Nos damos cuenta que sale una capa negra de adentro de la casa de la abuela, la capa negra del señor de la moto, y la chica se queda pensando, anonadada. La mamá mantiene la única ventana con la luz encendida en la noche, esperando a la hija, el hombre de la moto que huye, y luego, como es un relato del mundo contemporáneo, y luego, acá, llega el FBI, la policía, y llegan los periodistas a hacer entrevistas, y la chica finalmente puede volver a su casa. Sospechamos, por las ilustraciones que pasaron, que fue violada y que el tipo fue atrapado, pero no lo podemos asegurar. Y acá vuelve a estar la viejecita tejiendo su bufanda. Miren ahora qué bufanda larga que tiene, antes era cortita. Y la escena del crimen con la policía especial. Para mi gusto, esta es una Caperucita súper actual que nos cuenta los caperucitos que somos nosotros, todos. ¿Cuánto tenemos de caperucitos viviendo en esta ciudad? Me quedan un par más para mostrarles, uno de una colombiana, pero quería hacer hincapié. Hay veces que la imagen de Caperucita se usa comercialmente. Gaturro tiene una caperucita en la tapa. Hay alguna novela para adultos o novela juvenil excelente, Caperucita en Manhattan, por ejemplo, de Carmen Martín Gaite, una gran escritora española. Nos cuenta la historia de una chica que vive en Nueva York y que en las afueras, y que se muere de ganas por viajar sola, que quiere ir a la Estatua de la Libertad, y que la mamá no la deja viajar sola, le tiene miedo, y finalmente en un momento que los papás se van afuera un fin de semana, finalmente ella logra viajar sola y se baja en una estación de metro donde le gusta y cruza una plaza y se hace amiga de una señora, una homeless, una mujer que vive en la calle, y en fin, es una historia, digámoslo con claridad. Si no me interesara el caso de Caperucita Roja, leería la novela igual, me atrapa igual. Pero quiero hablar de una de las más populares, y con esto ya vamos cerrando, dejando las preguntas. Una Caperucita Roja. Prepárense porque tengo muchas críticas para hacerle esto. Porque todos dicen, qué linda la Caperucita Roja. La autora, me parece, realmente que ha logrado una síntesis descomunal. El libro empieza con una nena con una caperuza roja caminando y luego se encuentra con un lobo que la atrapa. Quiere decir que esta autora se comió a la mamá, a la torta, a la crema o a la leche, lo que fuere. Pero se la comió con mucha inteligencia, porque sabe que nosotros sabemos esa historia. Entonces ella empieza a contar donde se le ocurre que tiene que empezar a contar y deja que nosotros pongamos lo anterior. Presupone que el lector sabe de esto. Rodari decía, Caperucita Roja es un cuento que con 5 palabras cualquier persona sobre la tierra casi puede evocarlo. Yo diría con 3. Niña
bosque, lobo. Ya está, todos pensamos en Caperucita Roja. Bueno, el lobo la atrapa y le dice, sabemos que es el lobo, que lo dice porque está en negro, como es el lobo, y en rojo está lo que dice Caperucita. ¿A dónde vas? A casa de mi abuelita. Mejor vienes conmigo. ¿A dónde? A comer. Comeremos, dice Caperucita. Sí, carne tierna y roja. Oh, qué orejas tan grandes tienes. Son para escucharte mejor. Eres muy peludo. Grrr. También tienes ojos muy grandes. Y tus dientes son enormes. Son para comerte mejor. No. ¿No? Tienes mal aliento. ¿Yo? Toma un caramelo. Gracias. ¡Ah! Imagen muda. Ingenuo. Ahora vamos a pelear. Yo digo que este es un cuento machista al revés. Que acá hay alguien que maneja la situación porque tiene un poder que el otro no tiene. Este lobo es un tonto y la única inteligente acá es Caperucita Roja. Entonces lo maneja igual que en el antiguo el lobo era fuerte y Caperucita era débil. Digo, me parece tan maniqueo como un relato machista. Lo que no sucede, por ejemplo, en lo de acá está. En lo de Innocenti. Porque acá hay un lobo poderoso que aparentemente logra, no está claro, pero aparentemente logra su objetivo, pero que la policía, los periodistas, qué sé yo, se encargan de cortar la escena, de atraparlo. Bueno, tengo otros más, pero no importa. Mejor dejemos un lugar para las preguntas. Ahora les toca a ustedes. Solíamos tener un micrófono, ¿no? Sí, acá está. La autora, sí. Preguntan la autora del último cuento. Sí, lo editó Océano, perdón. Lo editó Océano. La autora es una chica francesa que se llama Marjolaine Lirey, se le pronunciará así, vayan a saber, lo deletreo. Marjolaine, Marjolaine, Lerai. Y se llama, este es un detalle muy sutil, Una Caperucita Roja. No es la Caperucita Roja, es la de ella, es su Caperucita Roja, pero admite que haya otras. ¿Qué más? A ver, te doy el micrófono, así pueden escuchar, así los demás pueden escuchar tu pregunta. ¿Cómo está? Bien. Bueno, más que nada saber el porqué de esta investigación
Y si esto culmina en una versión de parte de usted, como idea de escritura. Mira, no lo sé. Tengo ganas. Tengo una idea por ahí dando vueltas que no sé si la voy a escribir, porque la verdad que tengo más ideas que escritura. Se me ocurrió un lobo que va al psicoanalista. Y tengo algún apunte tomado. Pero lo que me interesaba era hacer un trabajo para publicar un ensayo, un poco con datos sobre estas cosas que estuve averiguando, algunas que me salté porque a ustedes no les importa nada si Edberto de Lieja en 1021 hizo tal cosa. Realmente no tiene sentido. Pero para alguien que quiere tener una investigación más académica, me parece que puede servir. Hay un trabajo maravilloso que si lo consiguen, fue editado en Buenos Aires, curiosamente, fue traducido del francés en la Argentina y publicado en Buenos Aires, pero hace unos cuantos años, creo que es del 60 y algo, 70, que se llama Los cuentos de Perrault, de Marc Soriano. Nosotros generalmente conocemos ese libro que tradujo Graciela Montes, que está en Coligüe. Marc Soriano hizo su tesis de doctorado con Caperucita. No, perdón, con Perrault. Entonces, ese libro es su tesis de doctorado. Hay un capítulo entero dedicado a Caperucita Roja. Es también muy recomendable si les interesan los cuentos de Perrault. Yo les decía al principio que me iba a meter con Caperucita por ciertas razones que les expliqué, que era más sencillo de demostrar, pero, a ver, no perdamos de vista que los cuentos, no todos los cuentos que parecen iguales, que parecen cuentos de hadas, son textos de literatura oral. Lo que escribió Andersen es una literatura autoral. El Patito Feo puede tener toda la estructura que ustedes quieran del cuento de hadas, pero hay un autor que firma, que se hace responsable. En cambio, el caso de Perrault o de los hermanos Grimm, lo que hacen es firmar una versión. Esto me lo salté. Los hermanos Grimm tienen fama de grandes folcloristas recopiladores. En realidad hicieron un trabajo de recopilación, sin duda. Pero en realidad contaron a su manera esos cuentos. Por eso le pueden agregar un cazador, pueden cambiar esos textos. En realidad los hizo popular el libro de los cuentos para chicos. Los hizo populares porque estábamos en pleno romanticismo y se valoraba el saber popular. Entonces, al creer que esto estaba tomado tal cual se lo habían contado a ellos, se convirtió en un libro importante para la época. De hecho, viene a subsanar una serie de cosas. Al no haber antropofagia, al no haber striptease, al haber un cazador que por lo menos compensa, sobre todo la Iglesia empieza a mirarlo mejor a este texto. Sin embargo, no hace muchos años, en Estados Unidos, en 2 condados de California, se prohibió Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque en la edición de Caperucita Roja, que iba a todas las bibliotecas, Caperucita llevaba, como una de las tantas versiones que hay circulando por ahí, una torta y una botella de vino para la abuela. Y eso parece que incitaba al consumo de alcohol. No obstante eso, a nadie le preocupaba que el lobo se la haya comido y a la abuela también.
esto estaba dentro de la moral californiana, por lo menos. Fíjense que a veces estos textos originales tienen alguna cosa de perturbadora. Bueno, tengo un librito de un sacerdote francés de fin del siglo XIX que traducido al español, Ediciones de Barcelona, que escribe un capítulo entero que se llama Del mal que causa a las niñas la lectura de novelas. Y su argumento es que las novelas cuentan historias que son mentiras. Que cómo le vamos a contar a los chicos cosas que son mentiras. Que a los chicos hay que decirles cosas que son de verdad. Por ejemplo, biografías de santos. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Dónde? Acá, adelante. Me dio curiosidad, yo no conocía la versión de esto de los caminos de los alfileres y las agujas, sí. Y que después encima de esa versión tiene esto del striptease de Caperucita. Te saltaste justo la parte de qué caminos le ofrece el lobo en Perrault y en los hermanos Grimm, y bueno, justo le sacan esa parte de la sexualidad también. Claro. A ver, el lobo le pregunta qué camino quiere y Caperucita elige el camino de las agujas. No es que la manda por un camino el más largo. Caperucita elige, y por eso les conté eso de que las agujas era algo de mayor nivel que el de las alfileres. Los alfileres era como de principiante. Digamos que fue la casualidad, y además que el lobo había hecho running, estaba entrenado. ¿Qué querés que te diga? Bueno, tenemos lugar para una pregunta más, Carlos, si estás de acuerdo, porque ya se cumplen las 12 y hay muchos que tienen que completar su inscripción y tienen después, muchos de ustedes, capacitaciones a la tarde. Así que sí, señor. Le doy el turno a la señora que estaba hace tiempo levantando la mano, si no se ofenden. Carlos, quizás sea obvia, no lo sé, pero el lobo es usado a través de las investigaciones, ¿no? Como una metáfora de un hombre, como de una advertencia de violencia hacia las niñas de aquellos tiempos. Sin duda. Fíjate que en el siglo XIX hubo dos grandes ilustradores de los cuentos de Perrault. Uno fue Gustave Doré, que hizo una versión blanco y negro fantástica, esa Caperucita en la cama tan famosa, y el lobo de Doré está en dos patas. Y Walter Crane, un inglés que hizo la otra gran ilustración de Caperucita, Walter Crane no solo que lo pone en dos patas, sino el lobo lleva encima una piel de cordero. Sin duda que la imagen del lobo es la imagen del hombre, digamos, puesta con toda su bestialidad. A ver, como decía una versión que tengo por ahí de Gustavo Roldán, mucho hambre tenía que tener para comerse a la vieja y después de postre a la chica. Pero está enfatizado lo bestial, lo animal. Bueno, vamos a cerrar esta capacitación agradeciéndole a Carlos Silveira su exposición.